Estudiantes del CIDE y estamos trabajando en un proyecto que se llama STEM, que está relacionado con algunas plantas marinas, más específicamente con el jacinto de agua. Pero pues el motivo de la entrevista es que queríamos conocer un poco más de su experiencia como biólogo marino y aprender de la importancia de las plantas acuáticas en los ecosistemas. Tampoco queremos quitarle mucho de su tiempo, con 10 a 20 minutos está muy bien, solamente para conversar Sí. y conocer un poquito de su experiencia. Ok, bueno, antes que nada, muchas gracias por tomarme en cuenta. Mi nombre es Jesús Eduardo Guzmán Domínguez. No soy biólogo marino, soy biólogo normal, no, digamos de la parte terrestre. Yo estudié en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en la División Académica de Ciencias Biológicas, lo que aquí en Nuevo León sería la Facultad de Ciencias Biológicas. Ok. En la universidad ahí están divididas en divisiones académicas. Entonces, la carrera de biología está en ciencias biológicas junto con otras carreras como la licenciatura en agua, ingeniería ambiental y gestión ambiental. Es la otra carrera que está ahí, la que vincula la parte política o administrativa con lo ambiental. Mi experiencia es eh, como en la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco hay oportunidad desde que los estudiantes entran a estudiar, hay oportunidad de integrarse a una serie de laboratorios que manejan distintas ramas de biología o manejan distintas ramas de investigación de biología. A mí siempre me gustó la fauna, siempre me gustó la fauna acuática sobre todo, pero también tuve la oportunidad de interactuar con fauna terrestre, con aves. Ahí la carrera es muy generalista, te enseñan de todo, literalmente te enseñan de todo y ya cuando vas llegando al final de la carrera, ya tienes que decidir por uno de los campos de especialización, digamos, que hay dentro de la carrera. En mi caso, yo sí me especialicé en manejo de ecosistemas tropicales, en concreto en sistemas acuáticos. Entonces, lo que tiene que ver humedales, zonas costeras, playas, todo lo que involucra la parte acuática, ¿no? Y eso involucra fauna, flora y los diferentes procesos que se dan ahí, porque no solo es que hay animalitos o hay plantitas en todas los cuerpos de agua, ¿no? O en todos los espejos de agua más bien, sino que hay una serie de procesos bioquímicos, hay una serie de procesos biológicos que se llevan a cabo. Este, entonces yo agarré un poco de todo en cuanto a la parte de ecosistemas marinos, en cuanto a la parte de humedales, que es un tema muy interesante en el sur. Aquí en Nuevo León, pues, hay humedales, pero no están clasificados como tal porque no cumplen todos los requisitos de la Convención Ramsar de humedales. Eh, Podemos decir, por ejemplo, Laguna de Sánchez es un tipo de humedal. El propio río Santa Catarina es un tipo de humedal también, pero no lo clasifican legalmente, ecológicamente como un humedal, como por ejemplo lo podría ser las lagunas de Veracruz, las lagunas de Tabasco, porque no cumple todos los requisitos de la Convención Ramsar de Irán. Pero sin embargo, Nuevo León sí tiene sus humedales, ¿no? Den un momentito, por favor. Sí. Listo, ahora sí, discúlpenme. Entonces, estudiando dentro de la carrera, estudié desde la parte, de lo que pasa desde la parte de que tenemos que ver de microbiota, microacuática, hasta la parte macrobiótica, es decir, grandes invertebrados, como pueden ser peces, reptiles, aves. Entonces, me formé para saber cómo funcionan estos sistemas, ¿no? Estos sistemas de agua. Eh, no sé qué más quieran saber de mí. Antes de empezar con las preguntas ya más específicas, ¿Ok? me gustaría a mí presentarme, que soy Rogelio Martínez. Ahí está mi compañera Ciani, Ok, mucho Isa, gusto. Dana, Jan y Mariana, que vamos a estar haciendo las preguntas. Voy a comenzar,
La primera pregunta que le queríamos decir es que, bueno, ¿qué es lo que lo motivó a estudiar biología y qué es lo que más le apasiona de su trabajo? Bueno, ahorita actualmente no estoy trabajando como biólogo. Estudié la carrera, pero no puedo, digamos, colocarme dentro de la carrera, ¿no? Pero la estudié porque desde muy chico estuve en contacto con la carrera. Una de mis tías, una de las hermanas de mi mamá, se casó con un biólogo marino. Ella sí, se casó con un biólogo marino y por medio de esta persona conocí a su vez a otros biólogos marinos y alguna vez me llevaron a conocer un centro que se llama Sinvestab. No sé si alguna vez han escuchado de Sinvestab. Es un centro de investigación especializada del Politécnico Nacional. Entonces, ahí me llevaron a conocer la unidad de investigación de Yucatán, que está en Mérida. Y ahí fue cuando desde niño me enamoré de la biología, al ver lo que hacían, porque para empezar, trabajan con animales, ¿no? Tienen animales. Y es un centro dedicado a investigación, pero para ello no extraen animales de vida silvestre. Ellos crían sus propios animales de vida de investigación, ¿no? Se hacen peces, se hacen ranas, trabajan mucho con crustáceos, trabajan mucho con otros animales acuáticos o marinos. Ellos sí están muy especializados en la parte marino-costera. Entonces, desde muy chiquito a mí me llamó la atención lo que hacían ahí, todo lo que hacían, porque yo pensé que tenían animalitos, o sea, uno de niño piensa que tienen animalitos por tener. Ya conforme te van explicando para qué los tienen o por qué los reproducen ahí, dices, ah, ok, tienen un fin. Entonces, desde muy chiquito yo me enamoré de la biología por esa parte. Y aparte de que yo de niño veía documentales, o sea, todos los documentales habidos de por haber de National Geographic. No sé si alguna vez ustedes alcanzaron a ver Animal Planet o han escuchado de Animal Planet. Entonces, la BBC de Londres, que tiene una parte de naturaleza muy buena, muy desarrollada para televisión y radio. Entonces, desde niño, eso fue lo que me captó. Digo, sí me gustan otras cosas, ¿no? Pero fue como que biología es lo que yo quería. Biología es lo que a mí me llama la atención. Y fue que empecé a estudiar biología ya cuando estuve más grande, ¿no? Obviamente, cuando estudias biología, sobre todo el área de prepa y secundaria, tienes que traer, y te tiene que gustar mucho también física. Desafortunadamente te tiene que gustar física, te tiene que gustar mucho química, te tiene que buscar mucho, a lo mejor no todas las matemáticas, pero te tiene que gustar mucho el álgebra, porque vemos mucho álgebra, vemos mucho estadística, sobre todo estadística, pensamiento matemático. Entonces, cuando entras en estudiar biología, muchos nos critican cuando entramos a estudiar biología porque piensan que nada más vamos a agarrar mariposas y plantitas. Y no es así. O sea, realmente la carrera te exprime un poco en el área matemática, porque las investigaciones en biología se respaldan con datos matemáticos. Es una investigación científica al fin y al cabo. Entonces, sí es como que te tienes que enamorar de una serie digamos, materias aparte de la pura biología o de la pura química, porque también hay que dominar bastante química, te tiene que gustar. Oh, qué interesante. Yo no sabía que había tanto, así como contacto con física y matemáticas, la verdad. Sí, sí las hay. A lo mejor no tienes que ser experto entrando, pero las tienes que aprender a dominar y a lo mejor no le tienes que agarrar amor, pero tienes que dedicarle tiempo, porque ya una vez que te vas involucrando con la carrera, por ejemplo, llevamos una materia que se llama Ecología General como parte de la formación básica y de ahí desprenden otros tipos de ecología, ecología de comunidades, ecología del comportamiento, ecología de esto, ecología del otro. Y empiezas a ver que todas las investigaciones que se hacen en estas diferentes ramas de la biología y de la ecología, todo es respaldado con datos científicos. Y esos datos científicos son números. Son números, son gráficas, son cuentas, son cálculos. El diseñar un experimento incluye un cálculo. Y eso se ve, por ejemplo, en estadística. Entonces, hay que ser muy buenos en estadística
o aprender a amar la estadística para poder desempeñarse en el área científica. Ok, ahora sí, para pasar con las preguntas específicas del proyecto. Mi nombre es Ciania. Mucho Eh, gusto. la primera pregunta es si sabe qué efectos positivos y negativos pueden tener las plantas acuáticas en cuerpos de aguas naturales. Ok. Me habían comentado que están investigando algo sobre el jacinto de agua. ¿Es así? Sí, como filtro usando estos tipos de Ok. plantas. Como filtro biológico. Ujú. Sería un filtro biológico. Ok. Tenemos que saber qué plantas. Bueno, hace rato tu compañero me comentó que era marina, no es una, o sea, no es una planta marina, es una planta, Sí, acuático. nosotros le decimos, ¿cómo se llama? De agua dulce, es una planta de agua dulce. El jacinto de agua no sobrevive en agua marina. El jacinto cuando entra, por ejemplo, en el sur, sí hay un gran problema. Hay en el sur todo lo que es la vertiente del Golfo, lo que es Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán, hay un gran problema con especies invasoras. El jacinto de agua entra dentro de este catálogo de especies invasoras. Afortunadamente, cuando el jacinto se empieza a acercar a las costas y hay un cambio en el agua que se llama cambio de salinidad, que es cuando empieza a entrar el agua salada de mar en los cuerpos de agua dulce, el jacinto se muere, no tolera la salinidad. Entonces, pero ríos arriba, en las lagunas de agua dulce, sí es un problema. Es una planta que consume mucha agua, es una planta que consume mucho oxígeno, se reproduce muy fácilmente, incluso en temporada de sequía. En temporada de sequía se reproduce mucho. Por si no lo saben, es una planta que viene de Brasil, del Amazonas brasileño y del Amazonas colombiano. Llegó a México, la teoría más aceptada que es que llegó a México por acuariofilia, es decir, por aquellas personas que les gustan los acuarios, las peceras, y que lo usaban como planta ornamental, es decir, como planta para decorar tu pecera. Obviamente no sabían que una plantita tan pequeña podía convertirse en un gran problema. El detalle es que cuando vieron que la planta crecía mucho, se les hizo fácil empezar a tirarlo a los cuerpos de agua dulce de México. Y la planta, sobre todo en el centro sur, encontró la forma de sobrevivir, reproducirse y expandirse. Es una planta muy invasora, desplaza a otras plantas nativas mexicanas, acuáticas, y como les digo, consume mucho oxígeno, tiene mucha demanda nutricional y en grandes cantidades, es decir, cuando tapizan completamente lagunas y lagos, lo secan y estos cuerpos de agua mueren y mueren con todo lo que hay en ellos. Se hace peces, aves, microalgas, porque México tiene también una riqueza muy grande de microalgas de agua dulce. Entonces, el jacinto de agua como tal sí es un problema. A nivel mundial se están buscando soluciones para su uso, porque, pues, por ejemplo, en México es una de esas especies que es prácticamente imposible erradicar. No se va a ir, ya llegó para quedarse, como decimos, como otras especies invasoras, como por ejemplo, no sé si han escuchado del pez diablo, el Plecostomus, el pez león en el Caribe. Todas esas son especies que llegaron para quedarse. No se van a ir y hay que aprender a lidiar con ellos. Una de las formas de lidiar con ellos es sacarle provecho. En concreto con el jacinto, si hay investigaciones, a lo mejor en México no está tan desarrollado, pero en Sudamérica sí está muy desarrollada la planta de hacer con el jacinto, el tema de hacer con el jacinto de agua humedales artificiales. Un humedal artificial es un humedal creado por nosotros mismos para recrear las condiciones que se dan en los humedales naturales, como por ejemplo las lagunas. ¿Y qué pasa en los humedales naturales? Bueno, los humedales naturales retienen una serie de contaminantes, hay una serie de procesos bioquímicos por la cual sostienen la vida. Entonces, lo que nosotros hemos estado haciendo, o bueno, los biólogos y sobre todo los ingenieros ambientales
que se dedican a la bioremediación es usar diferentes plantas para crear humedales artificiales y ayudar a procesos de purificación de agua, y aunque sea para uso doméstico, a lo mejor no para consumo humano, pero para uso doméstico, para consumo, para uso agrícola, sobre todo, es decir, regar parcelas, regar campos de cultivo. Porque bien, las plantas, el agua residual para consumo humano ya no sirve. O sea, es cero recomendable beber agua que ya se reutilizó una segunda vez, que ya se purificó una segunda vez, ¿no? Y ahí es donde entran los humedales artificiales y el jacinto. El jacinto desarrolla algo que desarrollamos, perdón, desarrolla algo que llamamos biomasa y la desarrolla en gran cantidad. Biomasa es el conjunto de toda la materia que se reúne de una especie, se hace planta, se hace animal. El jacinto en grandes cantidades reúne mucha biomasa, lo que les decía hace rato que es un problema. Pero bueno, volviendo al tema de los humedales artificiales, sí puede ser para los humedales un aporte porque el jacinto es una de esas plantas que tiene la capacidad de absorber grandes cantidades de metales pesados, plomo, cadmio, arsénico, y lo absorbe de tal forma que la planta no muere, simplemente los está absorbiendo a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, en esta planta en concreto, se ha encontrado una forma de hacer humedales artificiales para ayudar a un poco a ayudar la carga de consumo de agua, sobre todo para temas que no tienen que ver con consumo humano, ¿no? Entonces, ese es uno de los usos del jacinto acuático ahorita. Pero en México y todavía en gran parte de Latinoamérica es muy experimental. O sea, no hay grandes, por ejemplo, los gobiernos no han invertido millones de pesos o de dólares en temas en crear grandes humedales artificiales, aun cuando ya está demostrado que sirven, que tienen un uso y que pueden ayudar sobre la carga del consumo de agua. Sí, No, no sabía de tantos estos usos, pero es muy interesante. Em, Mariana, sí, puedes seguir con la siguiente pregunta. Sí, bueno, la siguiente pregunta diría yo que está más enfocada a lo ecológico en general sí, y sería, ¿existen métodos naturales o sostenibles que se utilicen actualmente para controlar el crecimiento de estas plantas acuáticas? sí. Por ejemplo, en la facultad donde yo estaba, en Tabasco, la facultad, nuestra facultad es muy famosa porque somos de las pocas facultades de ciencias biológicas en el país que tenemos un criadero de cocodrilos, tenemos un criadero de tortugas, tenemos criaderos de especies de agua dulce y tenemos un área humedal natural dentro de nuestra propia facultad. Concretamente, en el área de tortugas se ha hecho un biofiltro. No tengo fotos ahorita para mostrarles, a lo mejor en un futuro se las mando. Eh, Se ha hecho un biofiltro para ayudar a la limpieza del agua del estanque de las tortugas. ¿Por qué? Las tortugas de agua dulce son muy bonitas, son ornamentales, a todo el mundo le gustan. Creo que todo el mundo identifica las tortugas japonesas y todo esto, ¿no? Las de orejas rojas y todo esto. Son muy bonitas y todo, pero tienen un gran problema. Las tortugas de agua dulce ensucian mucho el agua y en gran cantidad es peor. Entonces, en la granja de tortugas o en la unidad de manejo de tortugas de la facultad donde yo estaba, se desarrolló un biofiltro usando, además de jacinto acuático, porque en la facultad también ya hay ese problema de invasión, usando otros tipos de plantas, como puede ser, así en nombres comunes, hay una planta muy chiquitita acuática que se llama oreja de ratón, que también se usa para biofiltros, sobre todo en acuariofilia porque es muy chiquita, se queda muy chiquita y casi no se ve. Entonces, sí, sí tiene un gran potencial de uso para purificar agua, para tratarla, para retener contaminantes pesados de origen humano y
que esa agua pueda ser usable, aunque no sea transparente, porque hay que ser honestos, el agua tratada por humedales artificiales no es transparente, no es como el agua de la llave que sale de nuestras casas, ¿no? Pero es un agua que ya está, digamos, parcialmente desintoxicada de muchas cosas que trae originalmente del desagüe. Entonces, sí tiene, el Jacinto sí tiene una gran capacidad de aplicaciones para hacer biofiltros, para hacer humedales artificiales, porque es muy buena, está demostrado con datos científicos que es muy buena, tiene una gran capacidad de retención de metales pesados y de otros agentes que intoxican el ecosistema. Bueno, mucho gusto. Yo soy Isabela y Mucho me gusto. gustaría hacerle una pregunta relacionada con su área de especialización, Sí. que sería ¿en qué área o tema de la biología se ha especializado más? En el manejo de humedales, en saber cómo funciona un humedal y en el saber cómo funciona en el caso de comunidades, las comunidades que ahí se que ahí viven, ¿no? Por ejemplo, comunidades de peces, comunidades de aves, cómo es su dinámica de vida, por ejemplo, cuándo se reproducen, cuándo son sus fechas de apareamiento, cómo se alimentan, de qué se alimentan, el por qué se alimentan de eso exclusivamente, o si tienen una dieta variada. En concreto es el funcionamiento, el cómo funcionan las comunidades dentro de los humedales. Debe ser una experiencia muy única eh, trabajar en eso. Muchas gracias por su respuesta y a continuación mi compañero Jan. ¿Ha sido una de las experiencias más interesantes o desafiantes que ha tenido en su trabajo de campo? Para empezar, es la primera vez que salía, digamos, a costas, a mar abierto, en una embarcación pequeña. Yo estaba acostumbrado a estar en ríos, en lagunas, pero no a salir a costa abierta, ¿no? Y fue una experiencia muy bonita, fue una experiencia muy interesante. También fue una experiencia medio traumática porque, pues, cuando vas por primera vez al mar con oleaje en una lancha y pues, digamos que no te avisan que no tienes que desayunar antes de salir al oleaje de la costa, pues pasa lo que tiene que pasar, ¿no? Entonces, ahí dejé la dignidad ese día, pero fue muy bonita. Fuera de eso, fue muy bonita, porque además convives, por ejemplo, con los pescadores. Los pescadores eh, son personas que tienen una serie de conocimientos a la cual la mayoría de la gente no tenemos acceso propio de su trabajo, ¿no? Porque los pescadores son personas que saben mucho de su oficio, saben mucho, sin querer son como una especie de biólogo marino porque saben mucho de las especies de peces, cómo viven, cómo se manejan, cómo es su dinámica de vida, dónde puedes encontrar tal especie, en qué parte y esta otra especie en esta parte. Entonces, es como también un poco convivir con esa parte de la gente de que maneja animales para sobrevivir, ¿no? En concreto, los pescadores. Y pues aprendes una serie de cosas, digo, y es de esas pocas cosas que me gustó mucho en mi carrera. El salir a mar abierto por primera vez, usar toda la parafernalia, chalecos salvavidas, usar todo el equipo de seguridad, porque además salimos de un muelle industrial de Pemex. Entonces sales de entre el montón de embarcaciones de la Marina, de Pemex. Es muy bonito. Esa parte es una de las experiencias que me han marcado. Obviamente aprender a recolectar ejemplares de un animal con el que no estás familiarizado, calamares. Ellos lo hacen con la técnica con la cual pescan camarones, que es el arrastre del camarón. Resulta que cuando ellos capturan camarón, no solo capturan camarón, capturan una serie, otros animales capturan calamares, capturan peces, capturan rayas, mantarrayas. A veces sin querer se viene uno que otro tiburón. Obviamente mucho de eso, como su pesca en ese momento era camarón, solo es camarón, todo lo demás se regresa al agua. Obviamente nosotros estamos interesados en ese momento por los calamares y nos quedamos con los calamares, ¿no?
Pero pues sí encontramos otra serie de cosas. Encontramos con que en el Golfo de México hay pez globo, este pez que se infla y trae espinas para defenderse, como el de Buscando a Nemo. Encontramos que hay un tipo de raya eléctrica muy pequeñita, pero es un tipo de raya eléctrica que los pescadores ya sabían que estaba ahí, pero nosotros no sabíamos que estaba ahí. También encontramos una especie de almeja, una almeja espectacular, grande, que tiene muchas espinas, es como medio prehistórica la almeja. Los pescadores dicen que en el fondo del Golfo hay mucha, que hay mucha. Nosotros pues no sabemos, no sabemos de la presencia de estos organismos en el Golfo de México. Es como este Pokémon que parece una ostra y tiene muchas espinas. Imagínenselo, es algo así, es una almeja grandota espectacular. Entonces, es como de que, ok, una salida a campo te abre la visión de muchas cosas que no piensas que hay. Y obviamente les digo, experimentar todo lo subconsecuente, desayunar en el mar, vomitarte, conocer a los pescadores, también el hecho de regresar del mar abierto, regresar a la costa, también es una experiencia porque por ejemplo, en esa parte de Tabasco hay mucho oleaje. Todo el oleaje del Golfo de México se ve reflejado ahí y los pescadores hacen maniobras para poder regresar a salvo. Y ahí es cuando te quedas así como de que, no, que la verdad que el trabajo de ellos es muy infravalorado. O sea, porque se juegan la vida al salir y al regresar se juegan la vida, literalmente. Es una experiencia que te quedas como de que agradeciendo al ser que tú creas por haber regresado, porque sí es una experiencia, literalmente es una experiencia. Muchas gracias por contarnos su experiencia. Le No, de paso a nada. mi compañera Dana. Buena- Sí. Buenos días todavía. Hola, Me buenos días. presento, me llamo Ana. Ya para concluir, le haré la última pregunta. ¿Cómo describiría el papel de las plantas acuáticas dentro de los ecosistemas acuáticos? Son vitales. Las plantas acuáticas están totalmente involucrados en lo que llamamos ya no cadena trófica, sino cadena alimenticia. Digo, pero ya no cadena alimenticia, sino cadena trófica. Las cadenas tróficas son la unión de todas las cadenas alimenticias en un ecosistema. Involucran a todos los actores que hay en un ecosistema. Plantas, peces, microbios, hongos, todo eso. Entonces, las plantas acuáticas son de esos actores que sin ellas en muchos ecosistemas no se lograrían sostener. ¿Por qué? Son alimento. Para empezar, son refugio de muchas crías de muchos organismos. Por ejemplo, en concreto el lirio acuático o el jacinto de agua, como ustedes le llaman, bajo sus raíces guardan a las crías de muchos peces. O sea, tú levantas un lirio acuático y ahí abajo ves que había un montón de peces pequeños. La mayoría son crías de especies grandes, pero van y se refugian bajo las plantas acuáticas para no ser, obviamente, comidos o devorados por sus depredadores naturales, ¿no? Son refugio. El lirio acuático en concreto, les digo, en México es un problema ya. En su momento, digamos que sí pudo haber ayudado al problema de retención de metales pesados en los ríos del país, pero ahorita es un problema, está exacerbado. Es una planta que se salió de control literalmente. Pero, por ejemplo, volviendo a nuestras plantas naturales, son soporte, por ejemplo, en los ríos del sur, las plantas acuáticas ayudan a que los mismos ríos no se deslaven, es decir, que no erosione el suelo, que no se reseque el suelo y mantienen la estructura del suelo afianzada hacia el resto del terreno. Entonces, cuando una comunidad de plantas acuáticas desaparece de la margen de un río, ese río empieza a expandirse, se come el suelo, se come la tierra, porque ya no hay ese sostén natural que había, que eran las plantas acuáticas. Entonces, sí cumplen una serie de funciones muy importantes. Son alimentos, son sostén, son refugio, ayudan a, digamos, a moldear el entorno donde están.
establecidas las plantas acuáticas, porque además hay muchos tipos de plantas acuáticas. Hay plantas acuáticas flotantes. El jacinto es un tipo de planta acuática flotante. Hay plantas acuáticas enraizadas que van desde el fondo de los ríos hasta arriba. Las raíces son de 2, 3, 4 metros. Por ejemplo, estas hojas grandotas que ven ustedes en muchos acuarios o peceras o fotos que son como medio orientales, este tipo de plantas, sus raíces son profundas, se encajan en el suelo y también ayudan precisamente a que ese suelo de los ríos se mantenga en su lugar, no se desplace. Entonces son como ingenieras del ambiente también. Muchas gracias por su respuesta, es muy interesante todo lo que está mencionando. No, de nada. Y como dijo mi compañera, estuvo muy interesante. Esas ya fueron todas nuestras preguntas y sí le agradecemos mucho que se haya tomado el tiempo para pues, hablar y o sea, tener esta entrevista, ¿no? No, de nada, no se preocupen. Y pues, cuando necesiten asesoría, pues ya cualquier cosa me dicen. Sí, está bien. Muchas gracias. Ya con eso Gracias. concluiríamos. Gracias, de nada, buen día. Muy bien. Gracias. Gracias igualmente. Igualmente, buen día.